Bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga. Espera que se vayan conectando. Un poquito temprano. 1 minuto, 2 minutos. Y comenzamos. Dios bendiga a los que se están conectando. Ya mismo comenzamos. Vayan dándole share. Dándole share. Dios les bendiga a todos. Héctor Matos, bendiciones. Bendiciones. Vamos a darle unos minutitos más. 1 minuto y comenzamos. Vayan dándole compartir a la programación. Bendiciones Nairi, bendiciones Sonia Acosta. Ya mismo comenzamos. 1 minutito más. Tenemos un gran estudio en la noche de hoy. Vamos a estar hablando ahí en el capítulo 5, versículo 16, 18, sobre andar en el Espíritu. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar, son las 7:30. Si me ayudan a darle compartir, será un placer que los hermanos sepan que ya estamos conectados. Vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, mi Dios, gracias por este tiempo que hemos sacado, un miércoles más para seguir estudiando tu hermosa palabra, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Padre celestial, y que podamos reconocer, Padre celestial, y entender tu palabra en la noche de hoy, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, Dios me los bendiga. Como le digo, un placer más estar otra vez en otro miércoles aquí con cada uno de ustedes compartiendo la palabra del día en el día de hoy, por lo menos en la noche de hoy. Hoy vamos a ver solamente 3 versículos en la noche de hoy. Vamos a estar hablando sobre andar en el Espíritu, y esto va a tomar dos semanas. Hoy comenzamos la primera parte, los versículos 16, 18. Vamos a estar viendo en la noche de hoy, que vamos a estar hablando sobre el mandato y el conflicto ese de andar en el Espíritu, o andar según, ¿no?, las ordenanzas del Espíritu. Eso vamos a ver el mandato que hace Pablo a los Gálatas y así mismo a cada uno de nosotros, y vamos a ver el conflicto que trae entre la carne y el Espíritu. Vamos a tener una noche muy maravillosa. Besaida, buenas noches, bendiciones. Chuyito, bendiciones. Bueno, antes de comenzar el estudio de esta noche, quiero retocar nuevamente algo que yo creo que ya todos nosotros hemos visto, lo que sucedió allá en Wisconsin nuevamente, con un afroamericano y la policía. Hemos visto en el día de hoy que los jugadores y varios equipos, bueno, casi todos los equipos que están en la burbuja ahí en Orlando, han decidido cancelar sus juegos, por lo menos la noche de hoy. No sabemos qué va a suceder mañana, y no sabemos si van a cancelar la burbuja en Orlando completamente, en protesta nuevamente por lo que está sucediendo. Lamentablemente, ¿no? Ustedes conocen, yo creo, mi postura. Yo soy pro justicia, totalmente estoy
en desacuerdo con cualquier injusticia, no solamente injusticia con el cuerpo o la raza negra, sino injusticia en general. Eso es lo que nos manda la palabra y especifica la palabra de Dios, que estemos en contra de la injusticia. Y es lamentable, ¿no? Realmente lo que estamos viendo. Yo vi parte del video, algunas veces les digo parte porque no todos nosotros tenemos toda la historia, ¿no? Pero la parte de sí que vi del video, lamentablemente creo que sí se pudo manejar de una manera totalmente diferente de la que se manejó. No sé si ustedes han visto, ¿no?, la noticia y están a tanto de las noticias. Si no lo han hecho, estoy seguro que lo van a hacer. Lo van a ver más adelante. A esta persona, estoy casi seguro, se ve claramente que los policías pudieron haber evitado esta situación que se profundizara al nivel que se hizo. Tuvieron la oportunidad, yo creo, se ve, a lo mejor se ve claro en el video que tuvieron la oportunidad de haber tomado otras decisiones, ¿no? Y tomar a esta persona y ponerla bajo arresto de una manera totalmente, yo creo, sana, sin tener que ir, ¿no?, a la gravedad que se llevó, que fue, ¿no? El policía soltó, yo creo, fueron 6 o 7 tiros. Cuando la persona intentó entrar al vehículo, que no sabemos si quería irse del lugar o había algo en el vehículo, no lo sabemos. Pero yo creo que hubo un exceso. Ahí se ve claramente que nuevamente hubo un exceso y queremos, ¿no?, seguir orando por todo esto que está pasando en nuestra nación. La injusticia, no importa de qué lado venga, es errónea, es mala. Y yo creo que debemos claramente orar para que se creen nuevas maneras, nuevas reglas, nuevos entrenamientos urgentes, que cada ciudadano pueda vivir en paz y en tranquilidad. Todo esto que trae después de estas tragedias, ¿no?, lo que hemos visto a través de las protestas y la violencia que se ha generado después de todos estos eventos, realmente le quita la paz a la ciudadanía. Y ellos están luchando, yo creo que sí están luchando por una buena causa, pero los crímenes que vienen alrededor de ellos opacan un poco el mensaje que realmente queremos llevar. Y es lamentable, ¿no?, lo que está sucediendo. Y solamente les digo esto para que sigamos orando. Hay que seguir orando. Nosotros sabemos qué es lo que necesita esta nación, aunque a lo mejor la mayoría o parte de la nación no se están dando cuenta realmente lo que ellos necesitan, pero usted y yo sabemos que lo que necesitamos es más presencia de Dios, es más presencia del Espíritu Santo, que las personas vayan a los pies de Cristo. Realmente eso es lo que necesita la nación. Pero mientras eso llega, tenemos que nosotros poniendo en orar y pedirle, ¿no?, a todas esas personas que están en rango, en posiciones altas del gobierno, que comiencen a tomar cartas en el asunto y que comencemos, ¿no?, a ver soluciones concretas. No hacer boicot, no hacer tantas protestas que son necesarias, son muy buenas. No quiero que malinterpreten mis palabras, pero tenemos que llevarlas a donde realmente necesitan ser llevadas. Yo creo que deberíamos comenzar a sacarlas de las calles, llevarlas allá al Capitolio, a la Casa Blanca, a los lugares donde realmente, al Senado, a la Cámara, donde realmente podemos lograr hacer gran diferencia y promover los cambios que queremos. Y nada, seguir orando por todo esto que está pasando, presentarlos a todos ellos y que podamos pronto ver una pronta recuperación en este cuerpo policíaco, que sabemos que no son todos, son unos pocos, lo más seguro. La mayoría del cuerpo de los azules, como se conocen, son buenas personas. Nosotros conocemos policía, en nuestra iglesia hay policía, y sabemos que son personas honradas y que aman su profesión.
Pero como en todos lugares hay personas que tratan de dañar y hacer las cosas mal. Y hay que atacar a esas personas y hay que llevar a esas personas a la justicia y que sea la justicia que se encargue de ello. Pero nada, solamente quería dejarle eso ahí para orar, a lo mejor al finalizar el estudio de esta noche, orar un poco por ellos y toda esta situación que está sucediendo, que hemos visto que de verdad ha afectado mucho a nuestra nación, especialmente a muchas ciudades que hoy en día, ahora mismo, están en caos y están en una terrible violencia, que eso tiene que parar y tiene que mejorarse. Así que nada, vamos a comenzar en el estudio de esta noche. Como les dije, vamos a estar hablando de Gálatas 5, versículo 16 y 18. Y vamos, como dije, vamos a ver la primera parte de andar en el Espíritu. Lo que Pablo va, como les dije la semana pasada, entra en hablar más sobre la disciplina del cristiano, de cómo manejar los deseos de la carne y ser guiado por el Espíritu. Y vamos a ver ese mandato, ¿no? Y ese conflicto que hay entre una y la otra. Y yo quiero dejarle claro a ustedes, o dejarles saber a ustedes, que del mismo modo, óyeme bien, del mismo modo que Jesús es la persona principal detrás de la obra de la justificación, el Espíritu Santo es la persona principal de la obra de la santificación. ¿Ok? Jesucristo, en la persona de Jesucristo, Dios es la figura principal de la justificación de nosotros. La justificación viene, a través de la justificación viene lo que nosotros conocemos, la salvación. Jesucristo nos pone en un estatus justo delante del Padre para nosotros poder disfrutar de esa presencia. El Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, él es el que obra en la santificación del creyente, como usted y como yo. Hay tres palabras clave en la palabra de Dios, que es justificación, redención y santificación. Entonces, esas tres palabras deberíamos analizarla a lo mejor en otro tiempo, no lo vamos a hacer esta noche, pero esas tres palabras conllevan áreas en nuestra vida cristiana y que tenemos que conocer muy bien. Tenemos que conocer muy bien qué parte o quién de la persona de la Trinidad se ha encargado de eso de nosotros. No sé si me estoy entendiendo, pero primordialmente Jesús es el que obra en la justificación de nosotros, mientras que el Espíritu Santo es el que obra para la santificación de nosotros. ¿Ok? Tomando en cuenta que Dios es uno solo. Así que esto va a estar muy interesante. María Santos, bendiciones. Arolis, bendiciones. Entonces, para cualquier persona, sea usted, sea yo, cualquier persona, es tan imposible, ¿ok?, santificarse a sí mismo como salvarse a sí mismo. Usted me ha escuchado hablar de esto muchísimas veces. Es imposible. No hay manera que ningún ser humano se salve a sí mismo, porque esa es la obra de Jesucristo. Como tampoco no hay ningún ser humano, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, óyeme bien, para santificarnos a nosotros mismos, porque esa es obra del Espíritu Santo. Y esto va a hacer sentido ya mismo. No se me adelante ni su cabecita comience a dar vueltas, ¿no? Porque vamos a comenzar a analizar todo esto muy bien y con mucho detalle. Entonces, hoy veremos eso. Hoy veremos lo que Pablo quiere decir con vivir en el Espíritu, o andar, como dicen otras versiones, en el Espíritu. ¿Qué Pablo tiene en mente, o qué fue lo que el Espíritu Santo provocó a que Pablo escribiera esto? Entonces vamos a ver primero, como te dije, el mandato, y vamos a ver más adelante el conflicto. Comencemos con el mandato. Vamos a leer la palabra en ese primer
en el primer versículo que vamos a estar viendo en la noche de hoy, que es el versículo 16, que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otra versión dice: anden por el Espíritu. Ustedes saben que yo uso la versión Nueva Internacional. Entonces, miren el mandato que Pablo le está haciendo aquí a los Gálatas y en general a todos los creyentes que vienen a los pies de Dios a través de Jesucristo. Él le dice: así que les digo, vivan por el Espíritu o anden según el Espíritu. Y miren lo que él dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La santidad, ¿ok?, del creyente solo procede del Espíritu Santo y no de sus propias obras. No hay manera. Las obras son muy buenas, no quiero tampoco me saquen de contexto. Las obras son indicativos de que miren, las obras son indicativos de que tú estás dejando al Espíritu Santo obrar en ti y que tú estás siendo obediente al Espíritu Santo, como te dije el domingo pasado. Pero si Dios quitara el Espíritu Santo de ti, tú no podrías hacer esas buenas obras que Dios ya ha destinado para ti. El que hace posible que tú hagas las obras que Dios estipuló para cada uno de nosotros, para la gloria de Él, es el Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos o no escuchamos o no somos guiados por el Espíritu Santo, nunca podremos llegar a la santidad que Dios quiere. La santidad del creyente solo procede del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque podemos llegar a pensar en algún momento dado de nuestra espiritualidad o de nuestro crecimiento espiritual, cuando estemos un poquito más sólidos, pensar que lo que yo he logrado para Dios ha sido por mi fuerza. Y no es así, porque cuando pensamos de esa manera, yo me estoy llevando la gloria y no Dios. No sé si me estoy entendiendo, no sé si usted me está captando. Siempre la gloria va a ser para Dios, y por eso es que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos ayude a realizar esas obras. Sin Él, sin el Espíritu Santo, ni quisiéramos hacer las obras de Dios. Entonces, la vida santa no viene como resultado de nuestro desempeño delante de Dios, sino de su desempeño a través de nosotros por su propio Espíritu, ¿ok? La vida santa no viene como un resultado de lo que yo hago, sino de lo que hace el Espíritu Santo en mí. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque por eso es que Pablo dice ahí en ese versículo 16, y le aconseja, dice: así que les digo. Es un consejo que Pablo está dando no solamente a los Gálatas, sino a todos los creyentes que venían después de ellos. Él dice: vivan por el Espíritu. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente y internalizarlo y ser activo, ser proactivo en ese pensamiento y tenerlo constante en nuestra mente, de que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe. Yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo para que me pueda guiar. Miremos en lo que consiste. Brevemente, quiero que veamos en lo que consiste una vida santa. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el ejemplo de una vida santa? Y tendríamos que verlo en la misma palabra de Dios, porque Él es el que nos va a llevar a esa vida santa. Mira lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 19. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Mira lo que Pablo le dice a los efesios. Él dice: le pido que por medio del Espíritu
Te lo voy a volver a leértelo, a empezar otra vez. Dice, le pido que por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu, ¿ok? Y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Miren cómo Pablo está hablándole aquí a los efesios. Por eso que nosotros tenemos que hacer ese cross reference en la palabra de Dios cuando queremos estudiar un concepto de lo que Dios quiere enseñarnos. Porque aunque estamos estudiando el libro de los Gálatas y estamos viendo cómo Pablo se enfoca en los Gálatas y les dice a los Gálatas, ustedes tienen que ser guiados o tienen que vivir de acuerdo al Espíritu, podemos buscar un cross reference de él y ver lo que él les dice, porque si Pablo tuviera dos mensajes, entonces el mensaje no fuera claro. Y Pablo siempre tuvo un solo mensaje. Y eso es lo interesante de hacer esos cross reference, porque vamos a ver que el mensaje que le está dando a la iglesia de Gálatas es el mismo mensaje que lo vemos dándole aquí en este caso. Pues hay otros ejemplos que te podría dar, pero ustedes saben que no vamos a tener toda la noche para hacerlo. Pero vemos entonces aquí a Pablo dándole el mismo mensaje a los hermanos de Éfeso. Hay un solo mensaje, hay un solo evangelio, ¿verdad que sí? Y entonces Pablo, cuando tú haces esos cross reference, Pablo, vamos a ver que él tiene el mismo mensaje. Él dice, le pido que por medio del Espíritu, porque no es por medio de nosotros, no por lo que yo pueda hacer, no por mis obras, no es como yo puedo satisfacer o doblarle el brazo a Dios por lo que yo estoy haciendo, sino por cómo el Espíritu me va a estar guiando. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, en lo más íntimo de nosotros. No es algo externo. Cuando Pablo habla de ser guiado por el Espíritu, no son obras externas que nosotros podamos hacer, sino es obra interna, en lo más íntimo de nuestro ser, que el Espíritu comienza a obrar en nosotros. ¿Estamos aquí? Y dice, para que por fe, ¿ok? Para que por fe, toda la palabra es por fe, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y mira lo que él sigue diciendo, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos. Usted no está solo en esto, yo no estoy solo en esto. Todos los santos de Dios deben estar en la misma línea, deben enfocarse en lo mismo, porque dice, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo. Él dice el 19, que es lo más que me gustó de esta porción bíblica. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, o que sobrepasa, según dice aquí, nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos. Óyeme bien, porque aquí está la clave, no se me desconecten ahora. Dice, para que seamos llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. Importantísimo. Ese versículo 19 es importantísimo y encierra el mensaje primordial en el versículo 16. Porque en el versículo 16 Pablo dice que le pido que por medio del Espíritu, ok, ¿cómo yo voy a conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento o sobrepasa nuestro entendimiento, para que yo pueda ser llenado de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo yo logro hacer lleno de toda la plenitud de Dios? Dejándome guiar por el Espíritu. Vamos aquí. Dejándome guiar por el Espíritu. Por medio del Espíritu yo llego a tener la plenitud de Dios. Si yo no reconozco y yo no me someto a la voluntad del Espíritu Santo, yo nunca tendré control de mi carne y nunca sabré cuál es la plenitud de Dios para
mi vida. ¿Esto está haciendo sentido? Yo espero que sí. Yo espero que esté haciendo sentido a ustedes. Si tienen duda, pregunta, comentario, sigan escribiendo ahí, que veo que están activos aquí en los comentarios. Entonces, todo lo que un creyente, ¿ok? Todo lo que un creyente necesita en absoluto para vivir una vida santa de acuerdo con la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir. Todo lo que un creyente necesita en absoluto para vivir una vida santa de acuerdo a lo estipulado por Dios es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos lleva a esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 9, lo que Pablo le dice también a los romanos. Dice, sin embargo, ustedes no viven, óyeme bien, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vuelvo y te digo, otro cross reference de la palabra de Dios. El mensaje de Dios se tiene que justificar y se tiene que aprobar por la misma palabra de Dios. No solamente se lo dice a los Gálatas, no solamente se lo dice a Efesios, pero también se lo dice a Romanos. El mismo mensaje. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Me encanta hacer estas, no sé cómo se dice eso en español, cross reference. Estoy tratando de buscar la palabra en español en mi mente. Si alguien de ustedes la sabe, hacer referencia entre la misma palabra. Porque vemos cuando vemos a Pablo en ese mismo mensaje a través de todos sus escritos a las diferentes iglesias que él le escribió. Entonces, él dice, aquí en Romanos 8, 9, dice, sin embargo, te lo leo otra vez, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Mira lo que él dice, si es que el Espíritu de Dios vive en usted. Él hace una aclaración, ¿ok? Porque, mira lo que él termina diciendo, y referencias cruzadas. Héctor, gracias. Mini bendiciones. Gracias Héctor por hacer esas referencias cruzadas en la palabra. Mira lo que él termina diciendo en ese versículo 9. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otra palabra te está diciendo Pablo, no te vista que no va. El cristiano, el creyente, el que ha recibido a Cristo como su Salvador en su corazón, tiene por obligación dejarse guiar por el Espíritu. Si no, no sé cómo vamos a poder sobresalir en esta vida donde nos encontramos. Y no sé cómo realmente vamos a agradar a Dios. ¿Ok? Yo sé que Dios es amor. No me tiene que volver a decir que Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere una relación íntima contigo. Dios quiere tenerte en sus brazos. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llevarte a cosas extraordinarias. Dios quiere bendecirte de una manera sobreabundante. Dios quiere. La palabra es, tú lo quieres. Porque no es lo que Dios quiere hacer, ya eso lo tenemos muy claro, que Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de gloria en gloria. No estamos cuestionando eso. Lo importante es, tú lo quieres. Porque si nosotros queremos todas esas grandezas de Dios, toda esa gloria de Dios, todas esas victorias de Dios, toda esa bendición de Dios, entonces yo como hijo de Dios tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe. Porque no hace sentido querer las cosas de Dios, pero no vivir de acuerdo a como Dios dice que vivamos. Yo creo que no hace sentido. O sea, algunas veces tratamos de engañarnos a nosotros mismos con la falsa o el manto sagrado de que Dios me ama. No hay duda, nadie está cuestionando de que Dios te ama.
lo que estamos cuestionando tal vez para que nosotros mismos nos analicemos y nos miremos frente al espejo es cuánto entonces tú amas a Dios. Porque mientras más yo amo a Dios, más yo me alejo del pecado. Pero ¿qué me hace alejarme del pecado? Someterme al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, seguir su guianza, y es algo hermoso, hermanos. No sé si me están siguiendo aquí. Entonces dice, que seamos guiados según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Y cómo nosotros tenemos al Espíritu de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos al Espíritu Santo? Ya esa pregunta ya usted sabe la contestación, a través de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Como nuestro Salvador personal. Entonces, miren lo interesante de esto y lo maravilloso de esto, que a medida que un creyente se somete al control del Espíritu Santo, experimenta o comenzamos a experimentar progresivamente un progreso en nuestra vida espiritual. Mientras más yo dejo y mientras más yo me someto al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, más yo voy a estar experimentando un progreso en mi vida espiritual. Es paso a paso, queridos hermanos. ¿Ok? Yo no pretendo, si usted lleva un mes, o a lo mejor, vamos a darte un ejemplo. Yo no pretendo, si usted lleva un mes en el Evangelio, ya tenga una vida espiritual como si tuviera 40 años. El Espíritu Santo lo puede hacer, pero normalmente Él va paso a paso. Y nosotros, ¿ok? Y nosotros tenemos que paso a paso ir con el Espíritu Santo. Yo no puedo dejar que el Espíritu Santo se me adelante como si fuera una carrera, y yo no puedo atrasarme tampoco del Espíritu Santo. Yo tengo que ir paso a paso con el Espíritu Santo, y paso a paso el Espíritu Santo va a ir trasladándonos o moviéndonos del lugar donde nos encontramos hacia el lugar donde Dios quiere que estemos, o donde Dios quiere llevarnos. ¿Está viendo? Está captando. Paso a paso, mientras nos vamos dejando guiar por el Espíritu Santo, cada paso que tú des, de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, de acuerdo a vivir mi vida sometida al Espíritu Santo, cada paso que yo dé me va a ir trasladando del lugar donde me encuentro ahora mismo hacia el lugar donde Dios quiere que yo esté, no tanto en lo físico, sino en lo espiritual. En lo espiritual. Dios quiere llevarnos a lugares extraordinarios, a experiencias extraordinarias, hablando espiritualmente. Pero tenemos, hermanos, mis queridos hermanos, someternos a esa voz del Espíritu Santo. Entonces ese es el mandato de Pablo. El mandato de Pablo era: sométanse, vivan de acuerdo al Espíritu, anden en el Espíritu. ¿Ok? El poder para vivir la vida cristiana pertenece por completo al Espíritu Santo. Le pertenece por completo. Así como el poder de la salvación solo está en Cristo. Yo soy salvo únicamente por Jesucristo. Me santifico por la obra continua que el Espíritu Santo hace en mi vida. ¿Ok? Pastor, usted me está diciendo que yo soy salvo por Jesucristo y yo me santifico por el Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que yo no tengo nada que hacer? No, ese no es el mensaje. No es que usted no tenga nada que hacer, porque tienes que hacer mucho, tienes que escuchar, tienes que ser obediente al Espíritu Santo. Él te va a guiar, pero no te va a empujar. Te lo voy a decir otra vez.
el Espíritu Santo te va a guiar, pero no te va a empujar. Si el Espíritu Santo quiere guiarte y tú no caminas, te vas a quedar estancado, no por culpa del Espíritu, no por culpa de Dios, sino simplemente porque tú has decidido o tú has querido simplemente sentarte y ser un espectador a ver lo que el Espíritu Santo hace contigo. No es la manera que Dios trabaja. Esto es un trabajo en equipo. Como te digo, el Espíritu Santo te quiere guiar, pero Él no te va a empujar. Él va a querer que tú des paso a paso con Él. Paso a paso con Él. No es yo sentarme a ver cómo el Espíritu Santo pelea todas mis batallas. No es yo sentarme a ver cómo el Espíritu Santo me promueve. No es yo sentarme para ver cómo el Espíritu Santo me guía. No, yo tengo que moverme por fe a donde Él me está llevando. Debemos tener una actitud activa. Ok, ya conmigo, actitud activa. Debemos tener una actitud activa para hacer lo que el Espíritu Santo nos pide hacer. Y ahí, queridos hermanos, es donde más fallamos. Porque el problema no es de Dios, el problema no comienza con Dios. Dios nunca ha tenido un problema. ¿Ok? Dios es omnipotente, no hay problemas para Dios, ¿ok? El problema siempre radica en nosotros, porque no queremos obedecer lo que el Espíritu Santo nos pide hacer. Acuérdate que el Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, lo llamamos así para poderlo entender que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Cuando Él nos pide hacer algo, yo tengo que actuar. Activamente actuar en lo que Él me pide que yo haga. Entonces, si yo escucho la voz y no soy obediente, no puedo pretender que Dios me lleve de victoria y de gloria en gloria. Si yo no obedezco la voz del Espíritu, que es el mandato que Pablo le estaba dando a los Gálatas en esta porción bíblica, y el mandato que nos da cada uno de nosotros, yo no puedo pretender que entonces Dios me esté bendiciendo. Si yo no escucho, si no obedezco la voz del Espíritu, no puedo pretender que Dios me vaya a usar. Si yo no obedezco la voz del Espíritu, no puedo pretender que Dios me lleve a lugares extraordinarios y que Dios me lleve a experiencias espirituales extraordinarias si yo no quiero seguir la voluntad del Espíritu Santo, si yo no quiero hacer lo que Él me pide que yo haga. No trabaja de esa manera. Miren lo que le dice Pablo a los romanos también. Pablo a los romanos en el capítulo 6 de los Romanos, en el versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Se están dando cuenta? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Ok? No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Ahora viene la clave. ¿Ok? Al contrario, dice Pablo, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como que instrumento de justicia. Aquí Pablo está dando una analogía extraordinaria de lo que es la carne y el espíritu. Él te está diciendo, escucha lo que el Espíritu, parafraseándote esta porción bíblica de Romanos 6, 11, 13. Él te está diciendo, escucha la voz del Espíritu, porque mientras más tú escuchas la voz del Espíritu y más obediente tú seas, porque que toma la decisión, queridos hermanos, somos yo y usted, ¿ok? Siempre, siempre, siempre lo que vamos a tomar la decisión final somos nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo me va a decir, no vayas por ahí, no haga eso, aléjate de esto, de esa vida pecaminosa.
Y está en ti decir, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero desenvolverme más espiritualmente. Yo quiero que el Señor me siga usando espiritualmente. ¿Qué usted hace? Usted toma la decisión de alejarse del pecado. Es decisión nuestra. Dice, no permitan ustedes que el pecado reine. Usted tiene el poder. ¿Ok? Dentro de ustedes, vamos a ver con el conflicto ya más adelante, que vamos a entrar en eso en varios minutos, ¿ok? Y lo vamos a poder entender un poquito más claro, el conflicto que hay dentro de nosotros, ¿ok? Pero el creyente que es guiado por el Espíritu Santo, debe estar dispuesto a ir donde el Espíritu Santo le guíe y hacer lo que el Espíritu Santo le guíe a hacer. No es su voluntad. Tú quieres hacer la voluntad del Espíritu Santo. Miren qué cosa curiosa. Tú tienes la decisión, ¿ok? Tú tienes la decisión para hacer tu voluntad o para comenzar a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Te pregunto, y no me contesten aquí, ni hacen sus manos ahí. Te pregunto, ¿cómo ha estado tu vida mientras tú estás tomando la voluntad, tu voluntad propia? ¿Cómo tú has visto tu vida cuando tú decides hacer tu propia voluntad? Y cómo ha sido tu vida cuando tú cedes a hacer la voluntad del Espíritu. ¿No es mejor, te pregunto, cuando hacemos la voluntad del Espíritu y escuchamos la voz y dejamos y vamos a donde nos guía y hacemos lo que nos pide que hagamos? ¿No nos salen las cosas mejores? Yo creo que sí. A mí, en lo personal, me sale muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Tú no conoces el futuro. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes lo que va a pasar el próximo mes, el próximo año. No sabemos. Ninguno de nosotros conoce el futuro. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí lo sabe. Siempre que el Espíritu Santo nos guía a tomar una decisión, es porque Él sabe, y no es un 90-100 o un 80-20, no, Él sabe 100% que esa decisión es la mejor decisión para ti. Cuando nosotros somos guiados a hacer la voluntad del Espíritu Santo, cuando recibimos ese mandato de vivir bajo el Espíritu, de ser guiado por el Espíritu, de andar por el Espíritu, y yo me someto a esa voluntad 100% de las veces, esa decisión va a ser la correcta. Te digo en esta noche, sométete a la voluntad del Espíritu. Ríndete a la voluntad del Espíritu. Comienza a querer ser guiado, como decía Pablo aquí, a los Gálatas. Y lo vimos con los Efesios y lo vimos con los Romanos. A ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en el conflicto, ¿verdad que sí? Porque una cosa es recibir el mandato y querer hacer el mandato y someterte al Espíritu Santo. Y otra cosa es comenzar a vivir en un conflicto. Te pregunto, ahí, deme unos corazoncitos o unos thumbs up, ahí, una manita ahí. Te pregunto, ¿quién de ustedes le gusta vivir en conflicto? Nadie. Si yo le preguntara a ustedes, estuviéramos aquí en vivo y a todo color, estamos en vivo y a todo color, pero cada uno en sus lugares, en sus casas, en su sala, tal vez en su cuarto, no sé dónde usted se encuentra ahora mismo, o en su oficina, tal vez está trabajando. Pero si yo te preguntara, ¿cuánto de ustedes le gusta vivir en conflicto? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes le gustaría vivir en conflicto, pero tú sabes que constantemente estamos viviendo en conflicto, que algunas veces tal vez no nos demos cuenta, pero estamos viviendo, y ese es el conflicto de la carne y el espíritu. A nadie nos gusta vivir en conflicto, pero te voy a decir esto, vamos a seguir viviendo en conflicto, porque hay un conflicto dentro de nosotros. Ahora, cuando tú sometes tu voluntad al lado correcto, tú vas a estar en el equipo ganador. Cuando tú sometes tus pensamientos, ¿ok?
cuando tú sometes tus pensamientos y tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, automáticamente en ese conflicto que vas a estar viviendo, tú tienes la parte ganadora. Tú tienes la parte ganadora. Entonces, entramos en ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Miren lo que dice Gálatas 17 y 18. ¿Le está haciendo sentido esto a ustedes? Espero que sí, de verdad que sí, espero que sí. Y espero que podamos estar creciendo y estar reconociendo en nosotros. Porque tenemos un poder extraordinario. El Espíritu Santo mora en nosotros y eso es algo espectacular. Saber que la misma presencia de Dios está con nosotros y nos quiere guiar, hermano. ¿No es eso maravilloso? Saber que Dios nos quiere guiar. Que Dios cuida tanto de nosotros que a través del Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros, que nos habla constantemente tratando de dirigir nuestros pasos. Pero algunas veces nosotros, ¿verdad que sí? Como hijos rebeldes, no queremos escuchar la voz de Dios y queremos tomar nuestras propias decisiones sin darnos cuenta que nos alejamos. Y esa mala decisión no es que afecte a Dios, nos afecta a nosotros mismos. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Que cuando usted va a su presencia nuevamente y usted dice, Señor, perdóname, tomé una decisión errónea, no debí tomar esa decisión, debí hacerte caso. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Porque ese es el Dios de amor y el Dios que te vuelve y te abraza, vuelve y te levanta, te limpia las heridas, te limpia el polvo y te dice, vamos, hijo, vamos a seguir hacia adelante. Ese es nuestro Padre. Pero mientras más sigamos cayendo, más vamos a tardar en llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y mientras más aprendemos este concepto de escuchar y seguir la voluntad del Espíritu Santo, más cercano vamos a estar a lograr, a vivir una vida como siempre hemos soñado querer vivir. Pero tenemos ese conflicto. Mira lo que dice Gálatas 5, 17, 18. Dice, porque la carne, desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos, ¿ok? Aquí viene el conflicto. Los dos se oponen entre sí. De modo que usted no puede hacer lo que quieren, pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. Miren qué cosa interesante. Te lo vuelvo a leer. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, la carne. Dice, los dos se oponen, el conflicto, entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Ok? Yo no puedo hacer lo que quiero. Pero, dice el versículo 18, si los guía el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El conflicto es claro. Y el conflicto es permanente, hermano. El conflicto es claro. Tenemos dentro de nosotros una guerra. Míralo de esta manera. Tenemos dentro de nosotros una guerra campal. ¿Ok? Tenemos lo que es la carne, los deseos pecaminosos de este mundo. ¿Ok? Las pasiones, el gusto por hacer las cosas indebidas que no agradan a Dios, pero al mismo tiempo tenemos al Espíritu Santo. Eso, los únicos que tienen ese beneficio son los creyentes. Yo no quiero imaginar una persona inmunda, impío, que no tiene a Cristo en su corazón. Bueno, lo hemos vivido anteriormente cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, que vivíamos una vida derrochada y no nos importaba nada, ¿se acuerdan? Bueno, lo que tal vez pasaron por esas cosas. Pero imagínense, los únicos que tienen el beneficio de que está la carne peleando contigo y el Espíritu Santo luchando por ti son los creyentes. O sea, ahora mismo dentro de ti y dentro de mí, dentro de nosotros, hay una guerra campal que es entre la carne y el Espíritu. Una vida guiada por el Espíritu es una vida de conflicto. Te lo voy a decir otra vez. Miren qué cosa más interesante es esto. Y a lo mejor aquí comienza a no gustarte mucho
el estudio de esta noche. Una vida, ¿ok?, guiada por el Espíritu es una vida de conflicto, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en combate constante con las costumbres viejas de la carne o de ese viejo hombre o de esa vieja mujer que todavía tientan y seducen al creyente. ¿Ok? Siempre la carne va a tratar de seducirnos a nosotros. Ahí es donde es la importancia del mandato que Pablo nos dice al principio. ¿Ok? Porque Pablo sabe que vamos a tener un conflicto y vamos a tener una guerra. ¿Qué te dice Pablo? Déjate guiar por el Espíritu. Por más que te guste, déjate guiar por el Espíritu. Por más que te llame la atención, déjate guiar por el Espíritu. Por más pasión que le tenga, déjate guiar por el Espíritu. ¿Estamos aquí? Entonces entra ese conflicto. La carne, cuando Pablo usa el término la carne, Pablo usa con mucha frecuencia ese término. Lo usa varias veces en diferentes de sus cartas y Pablo lo usa para describir lo que queda. Óyeme bien, que esto es importante, ya estamos terminando. Pablo, cuando habla de la carne, ¿ok?, lo está usando en términos para describir lo que queda del viejo hombre o de esa vieja mujer tras la salvación de una persona. Esto aquí, déjame acomodarme, porque esto tú tienes que prestarle atención a lo que te voy a decir ahora. Porque por eso es el conflicto. Y por eso, porque algunas veces el cristiano comienza a preguntarse, pero si ahora yo tengo a Cristo, ¿por qué me está pasando esto? O si ahora yo tengo al Espíritu Santo, ¿por qué me están llegando estas tentaciones? O si yo tengo al Espíritu, ¿por qué tengo estos pensamientos negativos dentro de mí? Y es claro que la santificación, la justificación, la redención es un don Dios, ¿okay? Es algo que está terminado por la obra de Jesucristo. Pero, óyeme bien, nosotros todavía estamos viviendo aquí en un cuerpo y en un mundo que está caído, ¿ok? Tú tienes que comprender, tenemos que comenzar a comprender que nosotros seguimos en un proceso que todavía no ha terminado con nosotros. Entonces, cuando Pablo constantemente está usando el término de la carne, se refiere a esa parte, ¿ok?, a ese viejo hombre todavía que se ha quedado ahí tras la salvación de una persona. Porque ninguno de nosotros, óyeme bien, ninguno de nosotros, una vez recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos volvemos santos. Dame quitar la palabra esta. Nos volvemos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Eso es la carne. Esa imperfección que todavía está luchando con el Espíritu que ahora mora en nosotros, eso es la carne, para poderlo entender un poquito mejor. Estamos aquí. Si tienen dudas, me escriben ahí, me dejan saber, o si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere eso de la carne? Se refiere a la condición humana. Óyeme bien, aquí es que viene. A la condición humana no redimida. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que hay una parte de mí que no ha sido redimida? Cuando Pablo habla de la carne, hay una condición humana no redimida. Es la parte de un creyente que aguarda, ¿ok?, en cada uno de nosotros, de los creyentes, los hijos de Dios, ¿ok?, estamos aguardando una redención total y finalizada, ¿ok?, que es futura en el momento de nuestra glorificación, en el momento que Cristo viene por la iglesia. ¿Ok? Ahí termina el trabajo del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Para poderlo entender, una vez tú eres salvo, entra el Espíritu con nosotros, pero la redención, aunque espiritualmente ya está terminada, porque ya Dios ha terminado la obra
espiritual en nosotros, en la carne todavía hay una parte que no está siendo redimida. ¿Por qué? Porque tiene que ser redimida cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Le está haciendo sentido esto? Espero que sí. Si no lo están entendiendo, déjenmelo saber. Pero mira lo que Pablo dice ahí en Romanos. Romanos 8. ¿Ok? Me puso esto, pero déjame agrandar esto un poquito. Ok, si nadie dice que está claro. Si nadie dice que está claro, pues entonces podemos seguir. Ana dice, está difícil. Miren lo que dice. Se me fue el versículo de aquí. Déjame buscarlo otra vez. Lo que estamos entendiendo entonces. Eso es lo importante. Si tienen dudas, déjenme saber. No quiero que se vayan sin duda. Pero miren lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 2 y 14. Aquí le va a hacer un poquito más sentido lo que estoy tratando de explicar. Mentira, capítulo 7, perdóname. Romanos 8, es que estoy aquí buscando los versículos y quiero estar seguro de darle lo que tengo para ustedes. Romanos 8, versículo 22 al 25. ¿Ok? Yo le dije que hay una parte de nosotros, los seres humanos, ¿ok? Que ahí es donde entra la carne, que es la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, porque hay una parte de nosotros, humanamente, acá, ¿ok? Vamos a suponer que aquí hay una línea artificial. De aquí para allá es lo espiritual y de aquí para acá es lo carnal, ¿ok? La redención fue completada de este lado para allá. Cristo va a venir por nosotros. No estoy diciendo que tú no eres salvo, porque quiero dejar eso bien claro. Pero de este tiempo, de aquí para acá, yo tengo una parte dentro de mí que está esperando esa redención. Finalizarla. ¿Ok? Porque ninguno de nosotros puede llegar a ser perfecto aquí. Si nosotros llegáramos a la perfección aquí, entonces nos vamos a tener la última cosa y no vamos a tener entonces esa dependencia del Espíritu Santo, porque por eso es que está en nosotros, porque hasta que Cristo venga nuevamente por la iglesia y la iglesia sea redimida de una vez y por todas, entonces ha terminado el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Es como dice esto aquí, dice que comenzó la buena obra, la va perfeccionando hasta el día tremendo, y eso es lo que estamos hablando aquí. Pero miren lo que dice el Romano. Miren lo que dice la nave. Es lo que Pablo dice cuando alcanzamos la estatura del varón perfecto. Eso va a ocurrir cuando estemos delante de pues ustedes están claros. A mí me encanta este grupo, porque ustedes están clarísimos. Arolis dice, pastor, ¿cómo diferenciar los pensamientos propios con diferencia del espíritu? ¿Cómo diferenciar los pensamientos propios con diferencia de... Voy a ver si puedo entender tu pregunta y te la voy a tratar de contestar. La mejor manera, ¿ok? Cuando el Espíritu nos pide hacer algo, ¿ok? Cuando el Espíritu nos pide hacer algo, ese algo nosotros lo vamos a reconocer porque es algo que nos da paz, nos da tranquilidad. Tal vez no quiere decir, tal vez no estemos de acuerdo con lo que Él me está pidiendo hacer, pero lo que me está pidiendo hacer no es algo que va a ocasionar daño. No sé si me estoy explicando. No es algo que va a ocasionar daño, es algo que tal vez yo no quiera hacer en el momento,
pero es algo que me va a beneficiar a mí a largo plazo. No siempre te va a gustar, Arolis, la decisión. Por eso que no tenemos que someter a la voluntad del Espíritu, porque no siempre nos va a gustar tomar esa decisión, porque ahí entra el conflicto de la carne y el Espíritu. Te puedo decir algo más, casi siempre nos va a traer ese conflicto, ¿ok? Porque la carne va a poder hacer lo que tú quieres hacer. Yo di este ejemplo el domingo en la iglesia, antes de entrar a este versículo, para contestarte tu pregunta. Yo di este ejemplo. Algunas veces me pasó a mí. Yo fui a comprar, esto fue hace tiempo atrás, a comprar un carro, tan simple como comprar un carro, ¿ok? Mientras estábamos ahí, o mientras yo estaba ahí, yo sentí que el Espíritu me estaba incomodando. Hay una incomodidad que entra en ti. Y sentí que no era, que me estaba como que dirigiendo a que no era el momento de comprar ese carro. Pero yo no le quise hacer caso. Y yo compré el carro como quiera. Pero en ese momento, es algo que tal vez con palabras no te lo podría explicar, pero es algo que sucede dentro de ti. Yo sentí que hay algo, la voz me decía, no es el momento, pero yo quería el carro y yo me fui por encima de esa intuición, que nosotros llamamos intuición, pero es la voz del Espíritu. Terminé después perdiendo ese carro. ¿Ok? Y esas son las cositas que yo dije, bueno, en ese momento no quise hacer la voluntad de Dios. Y hubieron unas consecuencias. Pero es así, no sé si te contesté la pregunta. Si no, me dejas saber y trato de hacerlo de otra manera. Dice Nairi, también viene con la intimidad y el tiempo que pasamos con Él. Miren, yo le dije el domingo a ustedes, a la iglesia, no sé si ustedes pudieron, lo que nos ven a través de Facebook, han podido ver el mensaje. Pero el domingo pasado también le estábamos hablando a la iglesia de que el Espíritu Santo va a comenzar con cosas sencillas. ¿Ok? Arolis y a los demás que nos están viendo aquí. Normalmente cuando tú comienzas una relación con el Espíritu y una intimidad, como está hablando Nairi aquí, en el Espíritu va a comenzar, porque Él quiere dejarte saber que tú entiendas que Él te está hablando y que entiendas que Él te quiere hacer lo mejor para ti. Pero no va a comenzar con cosas grandes. Normalmente Él va a comenzar con cosas pequeñas, cosas insignificantes. ¿Ok? Y yo le estaba diciendo a la congregación que Él va a comenzar así. Él de la noche a la mañana tal vez no te vaya a decir vete y ora por este enfermo y ponle las manos a este enfermo. Él no va a decirte a lo mejor eso si tú estás comenzando una relación con Él. Él a lo mejor te va a decir como cosas del carro. No pague ese carro, no compre ese carro. O a lo mejor es algo tan simple que decirte desvíate y toma otra ruta, toma otra dirección, no te vayas por el mismo camino. O tal vez tú dices yo me quisiera ir a Burger King a comer y te dicen no vayas a Burger King hoy, vete a este otro lugar, porque hay algo que Él está haciendo contigo. ¿Qué Él está haciendo? Él está viendo a ver si tú estás siendo obediente en lo poquito, porque dice la palabra que cuando eres fiel en lo poco, entonces lo mucho Él te va a poder poner. Y asociamos ese versículo con dinero. Pero no, es espiritual. Mientras más yo soy obediente en las cosas pequeñas de Dios, Él va a poder seguir dándome cosas mayores. Bueno, déjenme seguir aquí. Es como dice el pastor Arroyo, sentirás una convicción que traerá paz. No importa lo que suceda, también va a estar de acuerdo, muy cierto, con la palabra de Dios. Tiene que ir alineada con la palabra de Dios. Siempre, como dice el pastor Arroyo, siempre la voz del Espíritu, la guianza del Espíritu va a estar alineada con la palabra de Dios. Nunca, óyeme bien, a todos ustedes, nunca, gracias pastor Arroyo, porque eso fue una luz tremenda. Nunca el Espíritu Santo te va a llevar a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Si tú estás recibiendo una voz y está yendo en contra a lo que tú conoces de la palabra de Dios, ese no es el Espíritu, ese no es Dios hablando. Entonces, mira lo que dice Romano, de volver a traer el tema acá de la redención futura, en el momento de la glorificación. Dice Romanos 8, 22, 25. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una
como si tuviera dolores de parto. Dice el 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras que aguardamos, aquí está la clave, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijo, es decir, la redención de nuestro propio cuerpo. ¿Se ven aquí? Estamos aguardando esa redención total y completa del Espíritu Santo. Mira lo que dice el 24. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Yo fui salvado con la esperanza de que Cristo iba a venir por mí, me iba a redimir de todas las cosas. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Y dice el 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, que es la redención total y completa de nosotros, en la espera mostramos nuestra constancia. Y de esa parte no redimida que Pablo se refiere cuando usa la frase en la carne o estar en la carne. Entonces, hasta ese entonces que Cristo vuelva por su iglesia, por cada uno de nosotros, tenemos una identidad redimida que vive una condición humana no redimida. ¿Ok? Te lo digo otra vez. Hasta que Cristo vuelva por su iglesia, tenemos una identidad que somos redimidos. La identidad de nosotros es que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, pero que estamos viviendo en una condición actual humana que no ha sido redimida, porque Cristo no ha venido todavía por su iglesia. ¿Y qué hace esto? Esto genera unos conflictos extraordinarios de unas dimensiones inexplicables algunas veces dentro de nosotros. Y ese es el conflicto, mis queridos hermanos, que constantemente estamos luchando. Pero es una lucha, óyeme bien, porque no quiero que te me frustre, porque es una lucha que está ganada. Porque ¿cuál es la clave? Lo que te dice Pablo con el mandato: sométete a la voluntad del Espíritu Santo. No te preocupes por los demás, por lo demás. Pablo mismo reconoce, como cualquier creyente, esa lucha constante, ¿ok? Y esa la confiesa a los romanos. Me encanta Pablo porque Pablo no escondía nada. ¿Vieron lo que Pablo dice en Romanos 7? Ya estamos terminando. Nos voy a dejar ahí temprano. Ya estamos terminando. A menos que no haya más preguntas y comentarios. Hoy está bueno esto, porque me gusta así cuando hay mucho comentario, preguntas y cosas así. Porque tú sabes lo bueno de los comentarios, que todo el mundo crece. Y de las preguntas, porque todo, mira, comenzamos a dar lo que el Espíritu nos está dando. No solamente es del maestro o del pastor amador que está aquí impartiendo esta clase. No, todo el mundo aquí, cada uno de ustedes ha tenido experiencia extraordinaria del Espíritu Santo y sus comentarios aportan, ¿ok? Y eso es lo grande del estudio. Eso es lo grande de los salones de clase. Algunos de ustedes son maestros y saben lo que les estoy diciendo. Porque no es lo que el maestro solamente trae, sino las aportaciones de los estudiantes dentro del salón de clase. Y eso es lo que está pasando aquí. Porque aquí todos ustedes han tenido experiencias extraordinarias. Pastor Arroyo, Nairi, Besaida, Amimi, todo el mundo que está aquí. Y esos aportes personales, de sus experiencias personales y de su cosmovisión en lo que Dios ha trabajado contigo y el Espíritu Santo, y enriquecen el grupo de una manera extraordinaria. Anabel, enriquece el estudio y se hace más llevadero, porque todo el mundo está aportando lo que Dios, porque no solamente yo aprendo con ustedes. Miren la luz que tiró el pastor Arroyo ahí sobre estar de acuerdo. Cada vez que recibimos una guía del Espíritu, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, lo que tal vez a mí se me pasa, a ustedes lo agarran y lo tiran ahí. Eso es maravilloso. Mira lo que dice Romano. Esto está bueno. Mira, esto está bueno. Me encanta esto. A mí me encanta dar clase. Me encanta, me fascina estudiar la palabra de Dios. Y más con personas como ustedes, tan brillantes, que me enriquecen a mí también. Mira lo que dice Romano, capítulo 7, versículo 18-23. El mismo Pablo se identifica con esto. Imagínense, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ok?
El apóstol Pablo, el que llenó casi el Nuevo Testamento con sus cartas a las iglesias, sus cartas a sus pastores, es una cosa extraordinaria. Mira lo que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y dice el 20, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Miren cómo se identifica. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miren el 21 dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Termina y dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo lo que nos está tratando de decir aquí, lo mismo que le estaba diciendo a los romanos, la lucha, el conflicto interno que tiene, hermano. No solamente, miren, todos lo padecemos. Todos nosotros tenemos ese conflicto interno entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. Y Pablo se abre con los romanos. ¿Ok? La carne es aquella parte del creyente que funciona aparte de y en contra del espíritu. ¿Ok? Se opone a la obra del espíritu en el corazón nuevo del creyente. Los creyentes no siempre hacen lo que desean hacer. Y eso lo sabemos muy bien. A mí no me gusta, yo no soy de ese tipo de pastores que me gusta tapar las cosas. Todos nosotros sabemos que no siempre hacemos las cosas que debemos hacer. No siempre hacemos las cosas que agradan a Dios. Porque somos todavía seres humanos. Yo nunca me he tratado de proyectar como el más santo de la iglesia. Ni nunca lo haré, porque sé que estoy en una lucha interna con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y luchamos con eso. Entonces tenemos que luchar, porque no somos perfectos. Vamos a cometer errores. Entonces el creyente no siempre hace las cosas que desea hacer y no siempre agrada a Dios como quisiera agradarlo. Pero en el espíritu, ¿ok? El espíritu detiene muchas veces nuestros deseos carnales. Muchas veces. Y la carne a veces prevalece. Como te conté el ejemplo de yo ir a comprar aquel carro. La carne prevaleció. ¿Por qué? Porque me gustaba, era un deseo. Y algunas veces pensamos que los deseos de la carne son deseos pecaminosos así de adulterar, fornicar, matar, asesinar. Y no, es simplemente el deseo de algo que tú quieres. Como en ese caso, ese carro era un deseo de la carne, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo, no lo compre, no es el momento. Pequé, no porque estaba haciendo un pecado en contra de Dios, de que estaba haciendo un pecado que está establecido en la Biblia. Pequé porque no hice la voluntad del Espíritu. Entonces, algunas veces nosotros solamente asociamos el pecado con los mandamientos que están establecidos, como no matar, no adulterar, no fornicar, todos estos mandamientos que nosotros conocemos. Pero realmente pecar en su simple expresión es hacer algo que va en contra de lo que Dios te ha dicho que no haga. Y el yo comprar en ese momento ese carro, pequé contra Dios. No que era un pecado comprar el carro, pero fue un pecado porque desobedecí lo que el Espíritu Santo me estaba tratando de decir. ¿Me están entendiendo? Entonces, y eso va a pasar con cada uno de nosotros. Y va a precisar, pero la voluntad de Dios es que siempre nosotros hagamos caso al Espíritu. Y por esta razón vemos a Pablo exclamar en ese versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, que dice: soy un pobre miserable,
¿quién me librará de este cuerpo mortal? La frustración de ese gran apóstol llegó a tal que se vio como él mismo, como un pobre miserable, deseoso de buscar quién lo iba a librar de ese cuerpo. Y algunas veces nos encontramos ahí y tenemos que tener cuidado, porque nos encontramos luchando nosotros mismos, sin darnos cuenta que la lucha es espiritual. Y nos frustramos porque le fallamos a nuestro Padre, le fallamos a Dios. Y tú amas a Dios, yo lo sé, yo amo a Dios. Y nos encontramos ahí algunas veces como Pablo, frustrado. Pero miren lo que Pablo dice inmediatamente que llega ese pensamiento, porque usted tiene que captar sus pensamientos inmediatamente. Usted no puede dejar que los pensamientos negativos que Satanás algunas veces pone en tu mente abarquen y echen raíces en tu mente. Tú tienes que captar esos pensamientos negativos, porque ahí Pablo se veía como un pobre miserable, el gran apóstol, el que escribió más de 2/3 partes del Nuevo Testamento. Hemos estudiado sus cartas, hemos sido bendecidos por sus cartas, hemos crecido espiritualmente por sus cartas. El Espíritu Santo lo guió de una manera extraordinaria. Le dicen el apóstol y fue enviado a los gentiles, que somos nosotros. Se les dio el evangelio de la gracia. Jesucristo mismo lo llamó. Ese apóstol, un gran hombre de Dios, de un momento dado se ve luchando contra lo que usted y yo luchamos algunas veces diariamente. ¿Y qué dice él? Soy un pobre miserable. El apóstol de Dios llamándose un pobre miserable. Frustraciones que llegan a nuestras vidas en algún momento dado, ¿ok? Pero tú tienes que inmediatamente tomar ese pensamiento cautivo y sacarlo de tu mente. Porque inmediatamente cuando Pablo se escuchó llamándose a sí mismo, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ahí mismo, inmediatamente, las próximas palabras que salen y que él reconoce y él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Inmediatamente pudo captar que lo que está entrando por sus pensamientos, lo que estaba entrando en su mente, eran unos pensamientos negativos que si él le daba cabida iban a echar raíces y iban a dañar sus pensamientos más adelante. ¿Estamos aquí? Inmediatamente él reconoció y se contestó la misma pregunta. Él mismo se hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Inmediatamente razona. Dice, espérate un momentito, yo soy hijo de Dios, Cristo murió por mí, Cristo me salvó, Él viene por mí, Él viene por la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Inmediatamente Él dice, gracias a Dios, que por medio de Jesucristo nuestro Señor, Él es el que me sacó y me va a sacar de este cuerpo mortal. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vienen esos pensamientos de derrota, de que usted no puede, de que ya usted es un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios, de que mira esto, mira lo otro, razona, saca, arranca ese pensamiento de raíz y di como Pablo dijo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, soy salvo y Él viene por mí. Todo creyente tiene el poder del Espíritu de Dios. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios que mora en nuestro interior para batallar con nuestra propia carne y nuestras debilidades. Lo tenemos. Vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarle provecho a esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos. Y ya 2 versículos más y nos vamos. Miren lo que dice Romanos. Capítulo 8. Versículo 12 al 14. Él dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No. Mira lo que dice el
Él dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero, un pero bien grande ahí. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Miren el mensaje nuevamente. Pablo se reenfoca en la importancia del Espíritu Santo, en la potestad que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Pablo no te pone la carga a ti, no se la puso a los romanos, ni se la pone a los gálatas, ni tampoco nos la está poniendo a nosotros. No es mi lucha contra la carne, no es mi lucha contra el pecado, es yo reconocer que el Espíritu Santo está en mí y Él me va a ayudar a hacerlo. ¿Están viendo cómo cambian los muñequitos? ¿Cómo puede cambiar la perspectiva tuya y la mía? Él dice, porque si ustedes viven conforme a ella, a la carne, van a morir. Pero dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué está diciendo Pablo? Si ustedes reconocen y comienzan a hacer la voluntad del Espíritu, que está, lo que Pablo está tratando de decirle a nosotros en Arroz con Habichuela, comienzas a escuchar, sé sensible a la voz del Espíritu, porque es Él el que te va a librar de esa pecaminosidad. Dice, a los malos hábitos del cuerpo vivirán. Mira lo que dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué te identifica a ti como hijo de Dios? Primero, Cristo en tu corazón, que fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y segundo, que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo creyente, todo hijo de Dios está en la obligación de ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos la autoridad y tenemos la voluntad para escoger y elegir ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué me hace reconocer a mí? ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo el mundo puede identificar? ¿Ok? Te lo voy a decir mejor. ¿Cómo el cuerpo cristiano, el cuerpo de creyente, oye bien lo que te voy a decir, y esto a lo mejor te va a hacer un poco, te va a chocar un poco aquí. ¿Cómo el cuerpo de creyentes, ok, de creyente, que han sido impartidos por el Espíritu Santo, puedes reconocer que tú eres hijo de Dios? Hay una sola manera, y es ver en ti que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque si vemos que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, y no es que no es juzgarte, no es condenarte, no es nada de eso, es lo que dice la palabra de Dios. La imagen de nosotros como hijos de Dios es que yo estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces hay un problema con nosotros. Tenemos que entrar en esa intimidad. ¿Qué dice Arroyo aquí? Dice, debemos olvidar y seguir. Así lo dice Pablo en Filipenses 3:14. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado. A mí me encanta, Pastor Arroyo, esa porción bíblica. No pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa porción bíblica a mí me fascina, una de mis favoritas. Tenemos que seguir enfocándonos. El Espíritu Santo te va a ayudar. Dice Héctor, por los frutos, dice la palabra, por los frutos los vamos a conocer. Es lamentable que algunas veces la gente oye esto y piensa que uno lo está juzgando, que lo está condenando, que lo está criticando. No, es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que vivir la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos. Con este versículo terminamos. Romanos 8:26.
Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude ayudando. Mira qué hermosa. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude ayudando. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Con palabras. Y eso es lo que Nari dijo ahorita, y es mi mensaje. Ha sido el mensaje de que comenzó este ministerio Monte de los Olivos, y es tener relación, intimidad con Dios. ¿Por qué es importantísimo el Espíritu Santo? ¿Ok? ¿Por qué es importantísimo en nuestras vidas? Por ese versículo 26. Porque el Espíritu Santo es el que gime por nosotros, aún nosotros no saber qué pedir por nosotros mismos. Dice que Él, el mismo Espíritu, intercede por nosotros. Si hay alguien que te conoce más que nadie, ese es Dios. Y ese Espíritu Santo que está dentro de ti sabe por lo que tú estás pasando. Conoce tu dolor, conoce tu frustración, conoce tu pesar, conoce lo que tú estás viviendo y lo que has vivido y tus frustraciones. Y cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, Él va a gemir por ti. Él va a ir delante del trono de Dios y va a interceder por ti. Dime si no es importante el Espíritu Santo y tener esa relación con nosotros. Porque, mira, es muy diferente yo ir a la presencia de Dios y yo clamar por mí, que sea el mismo Dios a través de su Espíritu Santo yendo al trono de Dios e intercediendo por nosotros. ¿No es eso maravilloso? Dice ahí en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio que nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, si hay algo que debemos desarrollar en estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles como empezamos el servicio, el estudio de esta mañana, de esta noche, por todas estas cosas que estamos viendo lamentablemente, toda esta injusticia, todos estos crímenes, todos estos abusos que estamos viendo, es triste, es lamentable, duele, ver gente sufrir, duele, ¿ok? Lastima. Pero nosotros tenemos la respuesta. Y la respuesta es Cristo. La respuesta sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué necesitamos en estos tiempos? Más que nada, una presencia del Espíritu Santo. Una presencia y un mover del Espíritu Santo. Yo les exhorto a ustedes a que sigamos ese mandato que Pablo nos da aquí en Gálatas. Que entendamos el conflicto que hay dentro de nosotros, pero que estemos tranquilos y confiados que ese espíritu que mora dentro de nosotros nos va a llevar a puesto seguro. Y no solamente nos va a llevar a nosotros a puesto seguro, sino que nos va a colocar ahora mismo en esta tierra que estamos viviendo y en estos tiempos en la posición de ser su voz. De ser su voz, de traer sosiego, de expresar palabras de paz, de poder decirle a un mundo que todavía hay esperanza, que Cristo tal vez esté cerca y se está aproximando su segunda venida por nosotros, pero mientras eso suceda, nosotros tenemos una obligación de gemir por esta nación, de gemir por la humanidad, de pedirle a nuestro espíritu que nos ayude a presentarnos delante de Dios y ser valiente al momento de tener que hablar de Él. Ser bold, ser valiente, tener la valentía de expresar lo que dice la palabra de Dios, con amor, con ternura, con misericordia, con pasión, pero firme en lo que dice Dios en su palabra. No claudicar en estos tiempos que estamos viviendo. No es escondernos, tal vez ahí en tu oficina, en tu escuela, en tu trabajo, hay alguien desesperadamente que necesita de Dios
y está callado o está callada. Y tal vez tú lo estás viendo diariamente. Pídele al Espíritu, realmente, pídele al Espíritu en estos tiempos que te revele, que te enseñe quién lo necesita. Y más que nada, que te llene de las palabras necesarias para esa persona. Y tú vas a ver, y vamos a ver, cómo poco a poco, uno a uno, persona por persona, Dios se va a estar manifestando y se va a estar llevando toda su gloria. Somos instrumentos, dice la palabra, que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Todo esto que estamos aprendiendo no es para nosotros volviendo gordos espiritualmente, no es para nosotros decir, wow, mira todo el conocimiento que yo tengo, o mira todo lo que yo sé, o todo lo que yo he aprendido, o mira los niveles espirituales a donde yo estoy llegando. Si eso está pasando contigo, pero tú no te atreves a hablarle a las personas, el Espíritu Santo no te está guiando. Porque como aprendimos hace 2 domingos atrás, la verdadera revelación y el verdadero poder del Espíritu Santo al cristiano era convertir a esa persona en testigos de Él. Lo que pasó en el aposento alto no era para recibir los dones simplemente del Espíritu. ¿Se acuerdan? Era para darle valentía a esos discípulos y a esos 120 a hablar confiadamente de lo que Cristo era en sus vidas. Y es lo que Cristo, lo que el Padre y lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en estos tiempos. Que podamos hablar, que podamos expresarnos, que podamos alcanzar a esas personas que están a nuestro alrededor. Ahora a veces le pedimos al Señor que nos lleve a las naciones. Cuando el Señor te está diciendo, háblale a tu vecino, háblale a tu compañero de trabajo. Amor, el Espíritu Santo te está diciendo, pídeme revelación. Tal vez hay alguien cercano tuyo que ahora mismo necesita una palabra de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Yo te bendigo y la oración en esta noche es que seamos sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Dice Efraín, la relación con la persona del Espíritu Santo es necesaria para nuestras vidas. Su llenura tenemos que buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a apasionarnos por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que cosas extraordinarias Dios quiere hacer a través de nosotros, si se lo permitimos. Así que nada, yo los bendigo. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Compartir todos estos comentarios y preguntas que salieron. Es un placer siempre escucharlos a ustedes. Seguimos el domingo con la necesidad de un amigo, hablando precisamente del Espíritu Santo. Vamos a tener un servicio glorioso, no me cabe duda. Y sigan buscando esa relación. Sé intencional en tu intimidad con el Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha gente que Él te va a bendecir para que tú seas de bendición a mucha gente que te rodea. Vamos a orar. Padre celestial, para amado mi Dios, gracias por este tiempo que hemos sacado. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que tuvieron aquí presentes, los que nos van a estar viendo más adelante. Te pedimos, mi Dios, que tú nos inquietes de buscar más de tu Espíritu Santo, mi Dios. Que podamos recibir esas revelaciones de la necesidad que hay tal vez al lado de nosotros, mi Dios. Que podamos ser valientes y expresarte y compartirte, mi Dios, para poder ver las grandezas tuyas, mi Dios. Cuida a cada uno de mis hermanos, protégelos, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos arrope y nos bendiga de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Cuídense mucho. No duden de dejarnos saber cualquier necesidad y recuerden, la intimidad con Dios es lo primordial y lo más necesario de cada uno de nosotros. Les amamos. Bendiciones.